Hola, bienvenidos a Sin Filtro, soy Andrea Meneses y hoy estaré con ustedes. Empezamos el programa con una gran inquietud. Estamos a 20 días de nuestro bicentenario y seguimos sin saber quién será nuestro próximo presidente. ¿Qué nos espera en las próximas semanas? Conozcamos más en la nota de Giovanna Ponce. Hace más de 30 días que se llevó a cabo las votaciones presidenciales para la segunda vuelta electoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, pero aún no contamos con los resultados oficiales emitidos por el Jurado Nacional de Elecciones, ente encargado de dar a conocer los resultados. Esto debido a que continúan con su labor de resolver las apelaciones de actas de nulidad presentadas por el Partido de Fuerza Popular, que en primera instancia no fueron aceptadas por los jurados electorales especiales de diferentes jurisdicciones a nivel nacional. La ley establece que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tiene 3 días para resolver las apelaciones. Sin embargo, este plazo puede prolongarse mientras que las apelaciones sean resueltas. El abogado especialista en procesos electorales, José Villalobos, explica cuál es el proceso a seguir para proclamar al nuevo presidente. En realidad, en el cronograma electoral para proclamar al ganador o ganadora de la elección, lo único que hay en la ley es que la transferencia de mando se debe hacer el 28 de julio, por lo tanto, antes de esa fecha, el jurado tendría que terminar con resolver todas las apelaciones que ha presentado, sobre todo Fuerza Popular, para luego de eso poder hacer la proclamación. Han anunciado que este hecho se daría antes del 15 de julio, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones informó que 370 pedidos de apelación fueron presentados ante distintos jurados electorales especiales. 270 llegaron a segunda instancia, 70 entraron dentro del plazo de apelaciones y de esos 28 expedientes corresponden a temas de fondo y ya fueron resueltos por el Pleno. Pese a las incansables denuncias presentadas por Fuerza Popular, en la que mencionan que hubo un fraude electoral y luego de ser tachados como un partido golpista por diversos medios nacionales e internacionales, José Villalobos indica que están en su derecho de reclamar hasta que no se compruebe lo contrario. Es un proceso golpista porque han estado en todo su derecho de hacer los cuestionamientos y presentar los recursos legales que la propia ley establece. No han hecho nada fuera de la ley y en todo caso es derecho de todos cuestionar las decisiones del jurado dentro de los cauces legales, ¿no? Sería un golpe si es que desconocieran las labores del jurado, si finalmente luego del proclamado no reconocen el triunfo y iniciaran acciones al margen de la ley, pero creo que protestar pacíficamente y utilizar los mecanismos de la ley no puede catalogarse como golpista. Asimismo, comenta que Fuerza Popular agotó todos los recursos para invalidar estas elecciones. Ellos han manifestado que van a respetar la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que es la única y definitiva instancia para pronunciarse sobre la validez o no de la elección, ¿no? Ellos ya agotaron todos sus recursos en el ámbito electoral y la mayoría, o casi todos están perdiendo, creo que en todos están perdiendo, solo falta que el jurado se pronuncie en los que quedan pendientes y a partir de ahí, de proclamado, creo que ya no les quedaría ningún recurso que interponer dentro de la instancia electoral. No sé si recurran a la justicia constitucional vía amparo, no creo que su abogado, el doctor Urbiola, señaló que iban a reconocer los fallos del jurado y no iban a interponer amparos, así que esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. En caso de que no haya presidente electo, el especialista comenta que es una situación no prevista en la Constitución y podría pasar cualquier cosa. Situación que no está prevista en la ley ni en la Constitución, esperamos que no se llegue a esa situación, porque en realidad hay un vacío ahí, no se sabe qué pasaría, ¿no? A 3 semanas del bicentenario del Perú, todavía no contamos con un nuevo presidente. Esto sin duda alguna causa angustia e incertidumbre entre la población peruana. Estaremos atentos a la respuesta que brinde el Jurado Nacional de Elecciones en los próximos días. Por otro lado, ayer se inició la vacunación de gran parte del personal educativo en el interior de nuestro país. Veamos más en la nota de Julio Rivera. Coincidiendo con el Día del Maestro, el martes 6 de junio iniciaron las vacunaciones contra el COVID-19 para profesores de zonas rurales. Alrededor de 200.000 trabajadores, entre docentes, directivos y personal administrativo, serán inmunizados en 18 regiones con el objetivo de poder retomar pronto las clases presenciales para menores de edad.
Por su parte, el presidente Francisco Sagasti acompañó el inicio de las acciones desde la ciudad de Ayacucho, donde manifestó la importancia de este hecho. La vacunación de este sector de la población representa un mensaje de esperanza, pues alrededor de 109.000 escolares de 2.581 instituciones han logrado volver a sus escuelas de forma segura, gradual, flexible y voluntaria. Sin embargo, de acuerdo con información del Minedu, 25.822 instituciones educativas estarían listas para reaperturar. Por lo tanto, las acciones del Estado por inmunizar a los profesores agilizará el proceso. La educación en la actualidad supone un reto para la población peruana, pues solo un 32.1% de los hogares cuenta con una computadora o laptop. Asimismo, apenas el 35.9% cuenta con acceso a internet fijo. Ricardo Cuenca, ministro de Educación, al respecto aseveró que el Estado mantiene entre sus principales prioridades la reapertura de escuelas. Sin embargo, es algo que depende de la situación epidemiológica. Semipresencialidad. Entonces, en síntesis, tenemos un plan, el plan se publicó a principios de marzo. La base fundamental es trabajar con la situación epidemiológica de los distritos. La decisión es tomada de forma conjunta con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación y la SUGEL, para luego tener estas escuelas abiertas. La educación para niños y adolescentes no ha vuelto a ser la misma desde hace un año y medio. Los esfuerzos del Estado serán claves para que la situación no los siga perjudicando. La idea es que el Estado siga con este proceso de vacunación y que las provincias de nuestro país avancen de la misma manera que la capital. Pero algo que alarma a la ciudadanía es que aparecen más casos de personas infectadas por la nueva variante Delta. Veamos más en la nota de Joana Ponce. La variante Delta, identificada principalmente en India, ya se encuentra en el Perú. Los estudios científicos realizados hasta el momento confirman que la B16172 es más transmisible que la cepa original y la variante alfa, con un riesgo de contagio del doble que la originada en el 2020. La Organización Mundial de la Salud sugiere que la variante Delta puede causar una enfermedad más grave, puesto que el riesgo de ingreso hospitalario se duplicó en los pacientes que tenían esta variante, en comparación de aquellos que se infectaron con la alfa. El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó que se han detectado 4 nuevos enfermos producto de esta cepa en Lima. Esto se suma a los ya identificados en Arequipa. Los contagiados fueron localizados en el distrito de Comas y pertenecen al círculo cercano del caso cero. Nos ha confirmado el Instituto Nacional de Salud que hay 4 nuevos casos que no estaban contabilizados hasta donde hemos informado. Es decir, el caso que se detectó en Comas, dentro de su núcleo de contactos se han detectado 4 casos más. Lo que esto quiere decir que el virus está circulando. Está circulando en Lima, está circulando en Arequipa, seguramente en otras ciudades también, y por lo tanto el riesgo de que haya mayor cantidad de contagios con la variante Delta es muy alto. En nuestro país, la cantidad de vacunados con las 2 dosis es de aproximadamente el 10% y los vacunados con una dosis es del 13% de la población total. Esta sería la preocupación más importante en cuanto al desarrollo y avance de esta cepa, debido a que es altamente contagiosa. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que es fundamental regresar a vacunarse con la segunda dosis para tener la protección completa. Si no retornan a ponerse su segunda dosis, no van a estar lo suficientemente protegidas para enfrentar variantes como por ejemplo la variante Delta. Es fundamental nuestras 2 dosis y también continuar usando las mascarillas. ¿Por qué? Porque todavía falta un gran número de la población, un gran porcentaje de la población que tiene que vacunarse para poder estar todos protegidos. Los especialistas recomiendan no bajar la guardia y seguir manteniendo los mismos estándares de seguridad que se tuvieron para la primera y segunda ola del COVID-19. Para entender mejor el tema de la variante Delta, Sin Filtro conversó con el infectólogo Carlos Medina. Adelante con la entrevista. Muchas gracias por el pase, Andrea. Nos encontramos con Carlos Medina Collado, médico infectólogo a cargo del área de epidemiología en diversos hospitales y docente universitario. Empecemos con las preguntas. ¿En qué se diferencia la variante Delta a las demás? Bueno, la variante Delta en realidad es una variante de preocupación. Primero hablemos de en qué se asemeja con otras variantes de preocupación. Las variantes de preocupación son 4.
La variante alfa, que antes era la británica, la variante beta, que antes era la llamada sudafricana, y la variante gamma, que es la variante que se descubrió en Brasil, Manaus. Y esta es la cuarta variante de preocupación, que es una variante pues que se descubrió en la India, ¿no? Lo que diferencia una variante de preocupación del resto de las variantes es que tiene tres características fundamentales. La primera es que es más transmisible que el resto de variantes. La segunda es que es más virulenta, quiere decir que causa más enfermedad y que puedes hacer formas atípicas de enfermedad, diferentes a las que habitualmente conocemos. Y la tercera característica es que es una variante, estas variantes tienen la característica o la propiedad de poder esquivar el sistema inmunológico previamente formado en personas que hayan tenido COVID previamente o que se hayan vacunado. Ok, bueno, y en ese caso, al ser mucho más transmisible también, ¿las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno son suficientes o cree que se deberían aseverar algunas medidas? Las medidas de bioseguridad o la forma de contagio de esta variante, como de las demás, es la misma, es por vía respiratoria. Y por ende, pues, lo que se tiene que hacer es fortalecer las medidas de prevención para esa forma de transmisión. Quiere decir fortalecer lo que es el uso de mascarillas, fortalecer lo que es el distanciamiento social y espacios ventilados, fortalecer lo que es la higiene de manos y fortalecer la vacunación a toda la población posible. Y bueno, en el caso de las personas que se encuentran vacunadas con una dosis, ¿esta variante les podría afectar y de la misma manera que alguien que no está vacunado? Se han hecho diferentes estudios de eficacia de vacuna con una dosis o con dos dosis, principalmente con las vacunas de ARN mensajero, y en este caso principalmente la vacuna de Pfizer. Y lo que se ha visto es que para la variante Delta exclusivamente, la eficacia de vacunación después de una dosis es entre el 30 y 35%. Se obtiene recién una eficacia adecuada de más del 80% cuando tenemos las dos dosis. Es por eso que es prioritario tener las dos dosis de vacuna para tener una eficacia adecuada de protección. Y bueno, se dice mucho que esta variante podría atacar directamente a los jóvenes por dos factores. Es mucho más transmisible y ellos son los últimos en ser vacunados. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, es cierto. Principalmente la posibilidad de mayor contagio de los jóvenes, más que porque sean más susceptibles, es porque uno, no están vacunados y su vacunación probablemente se retarde mucho más tiempo. Y otro es porque son los que son la población económicamente activa, que son los que están en mayor exposición, en mayor relaciones interpersonales con otros jóvenes, son los que salen más y también son los que rompen más las medidas de bioseguridad al estar en fiestas, reuniones, entre otros. Es por eso que es una población que es potencialmente posible que se puedan infectar. Y finalmente, para concluir, aún no se registran, si bien es cierto, aún no se registran muchos casos, ¿es probable que se desate la tercera ola a través de esta variante? No sabemos si la tercera ola va a ser por esta variante o va a ser por la variante con la que ya somos prevalentes, que es la variante C37. Lo único que se sabe y que se tiene claro es de que una tercera ola sí es próxima, sí se va a dar, las condiciones están dadas para ello, pero va a depender de la dinámica que haya entre estas dos variantes, la variante Delta y la variante C37, también conocida como variante Lambda, para ver cuál va a predominar. Lo que se ha visto es que la variante Delta en las poblaciones en las que ingresó destituyó o reemplazó a la variante prevalente en ese momento. No sabemos cómo se va a comportar con la variante que tenemos actualmente, pero eso va a depender del estudio de secuenciamiento que se haga en el país durante todas estas semanas. Bueno, esas fueron todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Gracias a ustedes. Debemos seguir cuidándonos y recordar que por más que ya se tenga una o dos dosis de la vacuna, nos podemos contagiar. Así que respetemos y sigamos cumpliendo todas las medidas de bioseguridad con normalidad. Cambiando de tema, nuestra selección se perdió el pase a la final de la Copa América con el marcador 1-0 a favor de la selección brasileña. Veamos la nota de Joseph Bellido.
La selección peruana de fútbol perdió por la mínima diferencia ante su similar de Brasil por las semifinales de la Copa América y desaprovechó la oportunidad de jugar la gran final. Perú llegaba a este trascendental duelo después de una emocionante victoria por penales ante la selección de Paraguay y con la baja sensible de André Carrillo por expulsión. Por otro lado, Brasil buscaba seguir con la racha de 4 victorias al hilo y volver a meterse en una final. El encuentro se desarrolló en el estadio Nilton Santos en Río de Janeiro y con el arbitraje del chileno Roberto Tobar. Inició el partido y Brasil ya empezaba a inquietar el arco peruano, mientras que la selección se defendía ante los ataques constantes. A los 34 minutos del primer tiempo, el Scratch encontró el primer y único gol del partido a través de Lucas Paquetá, tras una buena jugada y asistencia de Neymar. En el segundo tiempo, Perú propuso y mejoró en su juego. Sin embargo, Brasil no dio oportunidad y terminó por consolidar el triunfo. Ricardo Gareca, técnico de la bicolor, señaló en conferencia de prensa sentirse incómodo por el accionar del árbitro, a quien acusó de agredir a sus jugadores. De adrenalina pura y de tensión pura que lleva este deporte. Entonces ellos son los que más frío y mejor trato deben dar respecto a los jugadores. Y un poco lo que he notado de afuera y un poco lo que me han informado de adentro, y yo por supuesto tengo que creerle a los jugadores, es una mejora en el trato de parte de los árbitros para con los jugadores, sobre todo este arbitraje en el cual es lo que me informaron. El periodista y narrador deportivo Jofred Zulka comenta que la selección peruana está en condiciones de mostrar un mejor juego en su próximo partido. Creo que es un equipo que vuelve esa mística, ¿no?, que necesitaba, porque, bueno, después de lo que ha sido 4 puntos en clasificatorias en prácticamente 6 fechas, pues le llega la Copa América para encontrar nuevas figuras. Entonces yo creo que como equipo ha avanzado bastante y ha renovado mucho su plantel. Zulka también menciona la evolución y mejora que ha tenido la blanquirroja en la Copa América y la influencia de nuevos jugadores con miras a las clasificatorias de Qatar 2022. Esperemos que sigan manteniendo el nivel. Por ahí puede ser que alguno de ellos puede emigrar, ¿no? Se habla mucho de Racel García, que puede ir a la Liga Argentina. Se habla también de que la Padula podría irse a la Premier League, de que Girman Lora podría también emigrar al fútbol mexicano, que las clasificatorias vamos a llegar renovados y vamos a llegar como esa selección que quiere luchar una Copa del Mundo y que no está lejos, ¿no? Los dirigidos por Ricardo Gareca saldrán con todo en busca de conseguir el tercer lugar ante el perdedor de la otra semifinal entre Argentina y Colombia. El encuentro se jugará este viernes 9 de julio a las 7 de la noche en Brasilia. Ahora nos toca jugar el día viernes contra Colombia y pelear por el tercer puesto. Y el día sábado por fin conocer al ganador de la Copa América en el enfrentamiento entre Brasil con Argentina. Algo que se ha visto en las redes sociales a raíz de todos estos partidos son las apuestas deportivas. Veamos la siguiente nota. El mundo de las apuestas deportivas en nuestro país es un mercado en vías de expansión, con un panorama muy alentador. Actualmente, el mercado peruano cuenta con la presencia de un gran número de plataformas o casas de apuestas deportivas online, como Betzone, Te Apuesto, BetMotion, BetSafe, entre otras. Un público resaltante en las apuestas deportivas son los millennials, pues gran parte de los jugadores se encuentran entre los 18 y 35 años. Asimismo, ha crecido el uso de las apps de apuestas deportivas y hoy casi el 80% de los usuarios en nuestro país lo hacen a través de sus smartphones. Pero, ¿qué es lo que realmente ofrece una casa de apuestas deportivas? Nosotros en nuestra vertical deportiva lo que privilegiamos es tener las mejores cuotas, que el jugador tenga mayor probabilidad de ganar más dinero por su cuota apostada. Lo segundo es que pueda tener la seguridad de poner una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o cualquiera de nuestras metodologías de pago de la manera más segura para su apuesta. Hemos visto a varios peruanos apostando por el equipo de sus amores, pero ¿realmente esto es rentable? Por ejemplo, ahora en esta Copa América he realizado unas 4 apuestas, todas para Perú, y a excepción de una que fue para Argentina. Normalmente a Perú 2 apuestas han sido en vivo. Con Perú las 2 veces que he ganado he apostado 200 soles y he ganado aproximadamente 800. Y en el último partido de Perú he perdido 500 soles. En la Eurocopa
He ganado 2.000 soles en una apuesta, en otra he ganado 1.000 y tanto, y habré perdido en 2 apuestas más como 400 soles. La diferencia de las casas de apuestas en el Perú se refleja sobre todo en los bonos de bienvenida, la atención al cliente y el retiro de dinero. Sin duda, un gran momento para este negocio fue cuando la selección peruana se jugaba su pase al Mundial Rusia 2018. Así lo evidenció Gonzalo Pérez Silva, gerente general de Apuesta Total, señalando que su negocio creció el 80%, moviendo alrededor de 1.800 millones de soles. Sin duda, es un buen negocio. Si tú decides ser parte de estas plataformas, recuerda hacerlo de manera consciente y con mucha responsabilidad. Tomemos tanto las apuestas deportivas, casinos o slot en línea con responsabilidad, ya que en exceso puede generar ludopatía. Ahora conozcamos un emprendimiento que sin duda nos va a gustar. Veamos la nota de Joseph Bellido. El ingenio y la creatividad de los jóvenes no tienen límites ni en plena pandemia, y más aún si se trata de reinventarse, generar propuestas y emprendimientos a través del dibujo, la pintura y las artes plásticas. Ado Martín, Hugo Salazar y José Miguel Vázquez son los principales promotores de Casa Rubens, un espacio cultural que funciona como taller y laboratorio de artistas plásticos. Sin Filtro conversó con Ado Martín para conocer cómo nació este emprendimiento en plena pandemia. Tratamos de buscar un espacio para poder crear nuestras obras de arte y lidiar con ese conflicto de la pandemia y el rollo político que estábamos viviendo. Y justo llegamos a esta casa que es algo antigua y en un principio solamente queríamos que esta casa sea un taller, meramente un taller de producción nada más artística. Pero conforme fue pasando el tiempo, fue llegando el otro gestor cultural que es el escritor, José Miguel Vázquez, y decidimos poner en marcha algo más, es decir, que se forme una especie de galería, que sea algo más visto para captar la atención del público y que se sepa de que a pesar que en estos tiempos difíciles la economía está chocándole a todos. Las obras que se aprecian en Casa Rubens crean un relato múltiple e intentan explicar el contexto de pandemia en el que vivimos y entender cómo ha afectado los procesos creativos en los artistas plásticos. Que el artista se exprese mediante estos tiempos y cómo lidia con su carrera artística, es decir, sigue viviendo del arte y si vives del arte, ¿qué es lo que tú sientes o qué es lo que produces? Si tu propuesta se sigue manteniendo activa o ha cambiado por completo, o simplemente si dejaste de pintar y quieres poner un cuadro porque, en fin, estás con muy mal rollo, ya no tienes que expresar nada y quieres poner algo simple nada más, o ese tipo de cosas. Además, la temática que emplean los artistas va más allá de la realidad y lo cotidiano. El estilo surrealista, expresivo y figurativo logra que las personas descubran detalles interesantes en sus pinturas. Entonces hay obras que van desde lo académico hasta lo hiperrealista. Luego también puedes ver obras figurativas, obras con técnicas mixtas, influencias como de Bacon, como del transhumanismo. Puedes ver incluso toques surrealistas en algunos trabajos. Es decir, cada uno ha sido libre de expresar sus ideas. Hay 3 murales y también manejamos lo que son murales, técnicas mixtas, o sea, sabemos usar no solo óleo, sino también acuarelas, témperas, acrílicos, y igual estilógrafos, colores, plumones, todos esos materiales. Algo en tercera persona es la reciente muestra colectiva que marca el inicio de Casa Rubens como espacio cultural, presentando 35 obras de 16 artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes. Y ahí teníamos mucho por hacer. En verdad nos hemos esforzado bastante y José Miguel, que es el escritor, nos ayudó a hacer los trípticos, la elaboración del tríptico y el contenido es muy bueno. Y justamente para que no sea algo muy monótono, lo que decidimos, José Miguel y yo, fue hacer que cada artista, que éramos 16, escribiera un texto a modo de retweet, algo así, un texto Twitter, corto, breve nada más, a modo de pensamiento y qué es lo que pasaba por su cabeza en estas épocas. Y José Miguel, siendo el escritor, él lo iba a redactar a su manera, pero sin que pierda la esencia cada uno de los pensamientos de los artistas. Martín también comenta los eventos y actividades a realizar en Casa Rubens durante los próximos meses. Y las otras muestras que tenemos en mente, que aún se está elaborando,
bueno, son de una de pintura y si sale todo bien, otra de ilustración. Esas son las dos que tenemos claras para hacer, al menos por lo que va el año. En el mes de nuestro bicentenario, el arte y la cultura se muestran como una gran alternativa para que grandes y pequeños puedan encontrar un espacio educativo basado en el entretenimiento y la inspiración. No se olviden seguirlos en sus redes sociales y los pueden visitar en Benigno Cornejo 499 en Pueblo Libre. Antes de finalizar el programa, pasemos a nuestra sección donde les compartimos noticias que alegran la semana. Hoy celebramos el descubrimiento de Machu Picchu en conmemoración al descubrimiento de la gran ciudad incaica, ocurrido el 24 de julio de 1911, para recordar la importancia del santuario histórico y para promover el turismo interno en nuestro país. Y se celebra el 7 de julio, ya que el gobierno del Perú lo estableció por decreto gubernamental como el Día del Santuario Histórico de Machu Picchu, en honor a su nombramiento como una de las maravillas del mundo moderno, ocurrido el 7 de julio del 2007. Por otro lado, 13 talentosos jóvenes muestran su trabajo en Galería Pública, que es una plataforma virtual de arte peruano. En esta web, potenciales compradores podrán adquirir piezas que son obras de arte desde $100. Así que, si eres aficionado a la fotografía, no esperes más y compra una increíble obra de arte. Otra buena noticia es que Europa ha prohibido la venta de utensilios descartables de plástico para alimentos. Esta medida aplica para cubiertos, platos, sorbetes, entre otros objetos de plástico de un solo uso que se pueden reemplazar por utensilios que cuiden el planeta y reduzcan la contaminación. Y el pisco peruano se hizo presente en el Virtus Lisboa 2021 con la degustación de pisco sour, maracuyá sour y hasta arándano sour, obteniendo 40 premios, 13 gran oro, 13 oro y 14 de plata. Cabe resaltar que la participación peruana tuvo el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.